Hasta ahora hemos trabajado con todos los elementos de menú activados por omisión. Ahora bien, en nuestras aplicaciones probablemente queramos que los menús aparezcan activos o inactivos en función de que se cumplan algunas condiciones en nuestra aplicación. Un caso podría ser, por ejemplo, el correspondiente a las opciones de copiar, pegar y cortar, donde solo están activas dichas opciones de menú en el caso de que tengamos texto seleccionado. Para ver cómo podemos implementar esta capacidad de activar y desactivar nuestros elementos de menú en función de que se cumplan ciertas condiciones, vamos a crear nuestra propia versión aproximada de la opción de copiar. Añadimos un text field a la ventana y a continuación vamos a crear mediante código, en este caso en el objeto aplicación, añadimos el manejador de evento open, un nuevo menú que añadiremos a la jerarquía del menú edit disponible por omisión. Asignamos su nombre y también asignamos en este caso una combinación de teclas, un atajo de teclado que va a ser comando Shift C. Y a continuación lo que vamos a hacer es añadir este elemento de menú a la jerarquía del menú edit. Ahora bien, hemos visto que lo que necesitaremos será añadir también un manejador de evento, en este caso un método delegado. Por lo tanto, add handler address of y llamaremos al método action method. De modo que crearemos dicho método pasando, ya sabemos que tiene que ser el primer parámetro, el propio tipo de objeto, y devolviendo en este caso el valor booleano. Con esto ya tendríamos añadido nuestra opción de menú. ¿Cómo podemos establecer si este menú estará activado o no estará activado en función de lo que esperamos encontrar? Bien, pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer en este caso es añadir el manejador de evento a la ventana por omisión, que es Enable Menu Items. Este será el evento que se ejecute cada vez que el usuario hace clic sobre la barra de menús, con lo cual el código incluido aquí en este evento será el encargado de decidir cuáles de los menús, de las opciones de menú, activaremos o desactivaremos. Vamos a obtener en primer lugar una referencia del menú que deseamos, con el que deseamos trabajar. Sabemos que está colgando de aquí y que se llama tal y como lo hemos creado, le hemos asignado el nombre. Una vez que obtenemos la referencia, simplemente asignaremos a su propiedad enable el resultado de la comprobación textfield1 text no es igual a cadena vacía. Es decir, si la propiedad texto del text field no es una cadena vacía, la propiedad enable estará true y aparecerá como un menú activo, mientras que de lo contrario aparecerá desactivado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasará aquí? Bueno, pues muy sencillo. Nuestro método delegado se limitará a crear una nueva instancia del portapapeles y en dicha instancia añadiremos al texto el resultado
del contenido del texto. Si ejecutamos la aplicación, vemos ahora que bajo el menú edición, nuestra versión del menú de copiar texto no está activado, puesto que el text field no contiene datos. En el momento que el text field contiene datos, nuestra versión del menú aparecerá activada. Podemos seleccionar de forma que si en este momento abrimos cualquier aplicación que admita texto, creamos un nuevo documento, pegamos el contenido del portapapeles, vemos que este se corresponde con lo que hemos copiado. Ejecutamos ahora la capacidad mediante el atajo de teclado asignado, comando mayúsculas C, vemos que se ha ejecutado, se ha copiado el portapapeles y aquí lo tenemos. Entonces esta es la forma sencilla de decidir cuándo queremos activar o desactivar nuestros menú items a voluntad, tanto los creados de forma estática como aquellos que creamos mediante código.